Hola, bienvenidos a esta STS, a esta sección de trabajo situado de matemática. Hoy vamos a hablar y vamos a hacer referencia a un pensamiento, uno de los tantos pensamientos muy importantes en el área de matemáticas, y es el pensamiento métrico y sistema de medidas. Nuestro objetivo en el día de hoy es fortalecer ese contenido del conocimiento didáctico de todos nuestros docentes de las instituciones focalizadas por el programa PTA en cuanto al diseño de nuestras guías para, con base a las actividades, a los recursos, llevemos a nuestros niños al desarrollo del pensamiento métrico y nuestro sistema de medidas. Como ustedes pueden ver, pues aquí estamos rodeados de una serie de herramientas, una serie de instrumentos. Vamos a hablar un poco de ello, que nos lleva a construir ese concepto de lo que es medición. Bien, resulta que anteriormente, muchos años atrás, pues se surgió la necesidad de medir. ¿Por qué? Porque es que era muy importante darle a conocer a las otras personas sobre dos eventos, que era la caza y la recolección. Entonces, surgió la necesidad de saber de pronto qué distancia había de donde yo estaba hasta donde se encontraba mi presa. ¿Sí? Y debido a esto y a muchos interrogantes más, pues es que surge el concepto, o surge más bien la necesidad de medir. Entonces ahora nos vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es medir? Bueno, es que medir es hacer una comparación de un objeto cualquiera, de lo que yo quiero saber cuánto mide, con un instrumento de medida, que ahora vamos a ver bien cuáles son esos instrumentos de medida. Ese proceso que yo hago de coger ese objeto y de venir y de medirlo con ese instrumento de medida es lo que nosotros llamamos medición. Y ese resultado o ese valor cuantitativo es lo que nosotros llamamos la medida. Bien, entonces, si volvemos a retomar todo ese año atrás, cómo fue ese proceso, pues, que surgió antes de nosotros llegar a todos estos instrumentos de medición que tenemos ahora, pues nos damos cuenta de que el hombre comenzó a utilizar unos medios para ello. El hombre comenzó a utilizar su propio cuerpo para encontrar esa relación de medida, y era los pies, el palmo, la pulgada, el codo y la brasa. ¿En qué momentos o en qué situaciones ellos utilizaban el pie? Ellos utilizaban el pie para medir las distancias, y el pie tomaban la medida desde el dedo mayor, el dedo pulgar, hasta el talón, que tenía una medida aproximadamente como de 30 centímetros. Mientras que la brasa, que la utilizaban mucho nuestros antepasados, era para medir, por ejemplo, las telas de las cortinas, la tela de los vestuarios. ¿Cómo era utilizado esta unidad de medida de la brasa? Con los brazos extendidos, y viene de pulgar a pulgar. Entonces, de esta manera era utilizada la brasa. Otra forma o otro instrumento de medición o otra unidad de medición que era muy utilizada en ese entonces para medir objetos muy pequeños era la pulgada. ¿Cómo utilizaban la pulgada? Con el dedo pulgar. Entonces ellos lo que hacían simplemente es coger el pulgar e irlo acomodando o irlo colocando en ese objeto que yo quería medir cuantas veces fuera necesario. Otra unidad de medida, o también lo podemos decir instrumento de medida, que se utilizaba mucho en la agricultura, era el codo. ¿Con qué utilizaban ellos el codo? Con una cuerda. De lo que ellos hacían era simplemente estirar el brazo, y en el momento aquí cuando llegaba al codo le hacían un nudo, y así sucesivamente, y lo repetían cuantas veces fuera necesario. ¿Qué me representaba ese nudo a mí? Dónde iban a sembrar sus plantas o dónde iban a sembrar el árbol, es decir, que medía distancia entre un árbol a otro. El palmo era una medida tomada desde el dedo pulgar hasta el dedo meñique, aproximadamente 21 centímetros, y también servía como, por ejemplo, para medir el largo de una mesa. Tuvieron que pasar muchos años y muchos cuestionamientos para poder cambiar. ¿Cuáles eran ese tipo de cuestionamientos? Era el decir, por ejemplo, hombre, pero es que esa medida variaba.
Esa medida cambiaba dependiendo de la estatura de las personas, dependiendo de la contextura de las personas, porque si yo era más pequeña, pues de pronto esa medida del pie o esa medida del palmo era mucho más pequeña. Entonces allí esa medida no era como tan precisa, no era como tan exacta. A partir de allí se ingenian una vara con una medida de 83 centímetros y comenzaban con ellas a hacer sus mediciones, pero aún así se seguía viendo de que esa medida seguía variando. A partir de allí es que comienzan a hacerse muchos estudios, muchos análisis y viene lo que nosotros llamamos los patrones de medida. Pero antes de llegar a ese concepto de patrón de medida, hay algo muy importante que yo quiero que de pronto observemos aquí, y es lo siguiente. Ustedes ven que nosotros tenemos aquí este cuadrito que me va a representar el piso de una habitación. Entonces el piso de una habitación está lleno de unas baldosas que aquí mi asistente me está colaborando con ella, y yo quiero saber cuánto mide la superficie de este piso, del piso de esta habitación. Resulta que yo voy a tomar como referencia o como unidad de medida una baldosa. Es decir, una baldosa lo tomo como referencia. Si yo tengo esto como referencia a mi unidad de medida y empiezo a contar cada una de las baldosas en esta superficie, me doy cuenta que tiene una medida de 30 baldosas. Pero si yo tomo la misma superficie y tomo como referencia una baldosa de este tamaño, lógicamente la medida cambia, no es la misma. Aquí nos daría un resultado, un promedio, una medida de 15 baldosas. Debido a esto, a que la medida cambia, siendo la misma superficie, es que se establecen los patrones de medida. Entonces, ¿qué son los patrones de medida? Es ese conjunto de unidades de medida ya convencionales, es decir, que ya son dadas por ley internacionalmente, y que son las que nosotros conocemos en un cuadro, que nos hablan de magnitudes y que cada una de esos patrones viene dados por sus unidades de longitud y asimismo por su instrumento de medición. Bien, teniendo claro lo que son los patrones de medida, que es lo que ya me referencia y que es lo que nosotros tomamos a nivel internacional, es allí donde se esclarece que nuestro sistema, el que nosotros optamos actualmente, es el Sistema Internacional de Unidades, mientras que por allá en Estados Unidos manejan el sistema inglés. Por eso es como tan importante tener el conocimiento, la claridad de eso. Mientras que nosotros medimos la longitud por una unidad de medida que es el metro, ellos la manejan con los pies. Entonces mire cómo cambia y lo importante que es tener conocimiento y lo importante que es saberlo contextualizar. Bien, cuando yo ya tengo claro lo que es el patrón de medida, yo ya me voy a definir lo que son unidades de medida. Entonces, unidades de medida es aquello que me ayuda ya a dar claridad o a establecer cuánto es que mide un objeto o cuánto miden las cosas. Y el instrumento de medida son estos artefactos que me ayudan a tener esa medición. Y cada uno de estos artefactos está compuesto por sus unidades de medida. Por ejemplo, para medir la longitud, que es la distancia que hay de un punto a otro. Por decir algo, la distancia que hay de mi casa al colegio o la distancia que hay del extremo de una mesa al otro, pues yo utilizo como unidad de medida es el metro, pero como instrumento de medida tenemos esta cinta métrica. Entonces, esta cinta métrica que se subdivide a su vez por unos centímetros, por unos decímetros y, ¿por qué no?, por unos milímetros. Bien. Teniendo claro toda esta diferenciación entre patrón de medida, unidad de medida, instrumento de medida, entonces volvemos a retomar lo que es el concepto de medir. ¿Qué es medir? Es comparar el objeto en el cual le quiero saber esa medida con su unidad de medida. Y el resultado simplemente va a ser la medida. Y el proceso que yo hago allí es que lo denominamos nosotros como medición. Bien, ahora
me parece importante que hablemos sobre magnitud, ¿sí? Porque a nosotros muchas veces escuchamos o nos hablan, es que ese cuadro que tenemos como referencia y que nos lo da nuestro Sistema Internacional de Unidades habla de una magnitud. ¿Pero qué es una magnitud? Y si yo me voy a buscarlo en los textos y de pronto me voy a buscarlo en una página de internet, a mí me hablan, es que la magnitud es la medida de las propiedades. Pero allí es donde me nace a mí la inquietud o la duda. Entonces, ¿qué es una propiedad? Entonces, vamos a construirla de la siguiente manera. Vamos a construir conceptos. Yo creo que la idea principal de esta sección de trabajo situado es que construyamos concepto. Entonces, miremos aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo una cajita. Esta caja. Voy a tomar esta caja. Cuando yo miro esta caja, yo puedo decir, esta caja tiene unas propiedades. Voy a nombrarlas. ¿Qué propiedades tiene? Tamaño, el peso, el color, la forma, la calidad. Esas son las propiedades que tiene la caja. Pero como a mí me están hablando, ole, ¿y qué pasa con esas propiedades? Definamos un poco más de ella. Por ejemplo, yo digo, el tamaño de la caja. ¿Qué me ayuda a mí a definir el tamaño de la caja? Ah, es que la caja está compuesta por un largo, por un alto y por una profundidad, ¿sí? Que son 3 mediciones, largo, alto y profundidad. Cuando yo conozco esos valores de ella o simplemente hago el proceso de medición para saber esos valores, eso me da un resultado cuantitativo, me da un valor numérico. Por eso yo puedo decir y determinar que esa propiedad que fue el tamaño es una magnitud. Bien, mientras que yo digo, bueno, otra propiedad que tiene la caja, la calidad. ¿Qué pasa con la calidad de esta caja? Puede ser buena, puede ser regular o puede ser excelente. ¿Cómo podría yo darme cuenta de la calidad de la caja? Hombre, ¿será que esta caja sí cumple la función a la que fue diseñada? Esa es una de las preguntas. ¿Ese resultado es numérico? No. Entonces, ¿qué puedo decir? La calidad de la caja no es una magnitud. ¿Por qué? Porque no se puede medir, porque no me da un valor numérico, ¿ya? No me da un valor cuantitativo. Otra propiedad, podemos decir de la caja, la masa, ¿sí? Para yo saber la masa de la caja, simplemente la cojo y busco una báscula, la apoyo en ella y eso me va a dar un valor cuantitativo. Entonces yo puedo decir, esta masa tiene tantos kilogramos. Como se puede medir, hay un instrumento de medida que me lo dice y como el valor es cuantitativo, entonces la masa de ella es una magnitud. Entonces, teniendo ya claro lo que es una magnitud, en conclusión yo puedo decir, magnitud es todo aquello que se puede medir y que el resultado me da una cifra o un valor cuantitativo. Entonces, teniendo muy en cuenta ese concepto, ahí sí yo me vengo a mirar muy bien esa tablita que a nosotros nos lo da nuestro Sistema Internacional de Unidades, que es una lista de magnitudes, es decir, una lista de esos procesos físicos que se pueden medir con su unidad de medida respectiva y con su instrumento de medida. Es tan importante enseñarle a nuestros niños que ellos aprendan a hacer ese proceso de medición y que vaya relacionado con esa magnitud. ¿Cómo así? Es que yo no le puedo pedir al niño que mida una longitud con una báscula o con una balanza, ¿sí? Entonces, vamos a llevar al niño que él mismo vaya construyendo ese concepto, que esa noción que él tiene de pronto de longitud, esa noción que él tiene de distancia, nosotros se la vamos a complementar y lo vamos a llevar un poco más, a que él mismo pueda decir, uy, esta cintica que tiene aquí con estos números me ayuda a saber cuánto es la distancia que hay de un extremo a otro. Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes fundamentales que nos muestra nuestro Sistema Internacional de Unidades? Está la longitud, que es lo que siempre hemos mencionado ahorita aquí. También encontramos la masa. La masa es una longitud, que su unidad de medida es el kilogramo y que su instrumento de medida es la balanza o la báscula, ¿ya? También encontramos el tiempo, la magnitud, el tiempo, donde su unidad de medida está dada por el segundo y su instrumento de medida es el reloj,
también me puede servir un cronómetro. Hay muchas magnitudes, está la temperatura, donde su unidad de medida está dada por diferentes escalas, grados Fahrenheit, grados Celsius, pero su instrumento de medida es el termómetro y así sucesivamente si nos vamos a la tabla. Lo más importante aquí en esta STS es que la idea es que queremos llegar a que trabajemos con los niños desde grado 0 hasta grado 5, estas magnitudes, las más importantes, sobre todo longitud, tiempo, masa, que le podamos hacer claridad a nuestros niños que es que la masa es muy diferente a peso y ahora lo voy a explicar, que podamos esclarecer con el niño que la temperatura se mide a través de un termómetro, que obviamente también existen otras magnitudes que son derivadas, pero esas sí van como a su medido tiempo. ¿De qué manera puedo enseñarle yo a los niños de transición este proceso de medición? Yo diría que para transición no sería como muy conveniente hablarles, por ejemplo, de centímetros, de estas unidades de medida, ni milímetros, ¿no? Sino llevarlo a ellos que con instrumentos no convencionales ellos puedan hacer medición. Un ejemplo, una actividad que se llame, por ejemplo, ¿cuánto mido yo? Empezar que se midan ellos mismos. Entonces ellos mismos pueden pararse, buscar un punto de referencia, de pronto decirle a alguien que les colabore y marcar un puntico en la cabeza donde llega. De pronto ellos pueden coger un instrumento no convencional, por decir un lápiz que les ayude a medir, unos clics que les ayude a medir. Entonces ellos mismos cuando van haciendo ese proceso y van llegando a conjeturas importantes, por ejemplo, que la docente les pueda decir, vamos a medir la longitud del salón de un extremo a otro. O ahora que estamos en este momento de educación remota, podamos decirle, bueno, ustedes van a medir la distancia que hay, ¿sí? Desde un extremo de la habitación de ellos, de un extremo a otro, ¿sí? O siendo más sencillos, vamos a medir el largo de la mesa. Entonces digámosle al niño, coja el lápiz y mídalo con el lápiz. Y enseñarle de pronto cómo es ese proceso de medición. Y podemos hacer como algo comparativo en este momento de validación y de formulación, cómo es que va a ser ese proceso. Y nos vamos a dar cuenta que el que tiene el lápiz más grande, pues le va a dar una diferente medida al que tiene el lápiz mediano y al que tiene el lápiz pequeño. Entonces allí llegamos como a una serie de conjeturas. ¿Por qué? Porque esa medida no es igual para todos. Bien. Pues ya teniendo como claro y de pronto pues la idea y el norte que nosotros tenemos en esta STS es ayudarles a ustedes, mis profes, y que nos realimentemos entre todos de cuáles son esos procesos de medición o sobre todo de cuáles son esas actividades que le vamos a dar a nuestros niños en el diseño de esas guías de aprendizaje para poder desarrollar el pensamiento métrico y el sistema de medidas. Ahora rato yo hablé algo muy interesante que era la magnitud masa y yo decía, no, es así, que la masa no es igual al peso. Entonces vamos a llevar al niño a que él tenga que encontrar esa diferencia, ¿sí? Que la báscula, esa balanza, ese instrumento de medida, me sirve a mí para saber cuánto es la masa de un cuerpo. Pero si yo quiero saber el peso de ese cuerpo, ya tengo que recurrir a otro instrumento de medida. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Materia que tiene el cuerpo, materia, mientras que el peso lo definimos como fuerza. ¿Ya? Nosotros muchas veces definimos el peso como me subo a la báscula, entonces es que yo peso tanto y esa es mi masa. ¿Bien? ¿Cómo puedo encontrar yo el peso? En objetos muy pequeños tenemos el dinamómetro, que está dado por newtons. Pero por ejemplo ya si yo quiero saber cuánto es mi peso, yo simplemente me voy a una expresión matemática. ¿Cómo hace una expresión matemática? Una fórmula matemática. Porque es que el peso depende de la materia y depende de la gravedad. Si el peso es fuerza, yo lo puedo definir como esa fuerza que ejerce mi cuerpo hacia la Tierra, es decir, la gravedad. Y que nosotros sabemos pues que la gravedad aquí en la Tierra
está dado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo me voy para la Luna, la gravedad cambia. Si yo me voy para el planeta Marte, la gravedad cambia. Entonces, cuando yo hago ese algoritmo matemático, ese producto de la masa por la gravedad, eso es lo que me determina el peso y que está dado por la unidad de medida, el newton. Entonces, masa, cantidad de materia, ¿cómo lo determino? Por la báscula, por la balanza. Peso, fuerza, ¿cómo lo determino? Si son cuerpos muy grandes, por la expresión matemática. Es aquí donde llamamos este proceso como medición indirecta. Medición directa es cuando yo utilizo mis instrumentos de medida. Medición indirecta es cuando yo ya me voy a una expresión matemática. Llevemos a nuestros niños en el aula de clase o en el diseño de actividades de las guías de aprendizaje a que ellos pasen por estos momentos de una estimación, de una medición, de una aproximación, de un cálculo, ¿sí? De una medición directa y de una medición indirecta también. Y ahorita que hablamos de estimación, es importante tener claro también la diferencia que hay entre estimación y con aproximación, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces que yo puedo, por ejemplo, dentro del desarrollo del pensamiento métrico, yo puedo decir que estimación es aquello que yo pueda sacar como a ojo, aquello que yo pueda sacar sin utilizar ningún instrumento de medida. Pero cuando yo hago una estimación, yo debo tener como un conocimiento previo de, por ejemplo, es que yo quiero estimar cuál es la longitud de esta palma. Por lo menos tengo yo que saber qué es longitud, ¿sí? Y de qué manera puedo medir la longitud, o por lo menos mirar como qué instrumentos y visualmente irme imaginando yo puedo medir la longitud de esa palma. Un ejemplo claro donde yo pueda vivir esos 4 momentos que nombré, estimación, medición, cálculo y aproximación, es cuando llevamos al niño o lo mandamos a la tienda, al mercado y le decimos, bueno, tráigame un kilo de azúcar, ¿sí? Entonces él va a tener como referencia que cuando él ve la bolsita en el mercado, la misma bolsa, él ya sabe que ya hay 1 kilogramo de azúcar y ya sabe de pronto porque el tendero se lo dijo, porque la mamá se lo dijo. Entonces él dice, bueno, si esta bolsita, mirando todas las características de ella, la capacidad de ella, pesa 1 kilogramo, ¿sí? O perdón, su masa es 1 kilogramo, entonces si yo saco 10 bolsitas de las mismas, pues ya sería, estoy estimando una medida que son 10 kilogramos. ¿Estoy utilizando un instrumento de medida? No. ¿Estoy utilizando la báscula? No. ¿Qué utilizó él para poder estimar esa medida? Pues el conocimiento previo que él ya sabía de que esa bolsita determinaba 1 kilogramo. Entonces, estimar es es un proceso complicado, pero no es difícil. Entonces la idea es que llevemos al niño a que él pueda hacer esas estimaciones. Mientras que la aproximación es cuando yo busco un valor muy cercano al otro. Por ejemplo, es muy normal en nosotros en la vida cotidiana, y me voy aquí para el pensamiento numérico, cuando yo voy a la tienda y digo, bueno, ¿qué vale, digamos algo, qué vale ese cuaderno? Y que me digan, no, vale 2.999 pesos. Entonces yo digo, no, voy a aplicar la técnica del redondeo, voy a aproximarlo, vale 3.000. Esa es la aproximación, cuando yo busco un valor y lo busco de tal manera que se me acerque más al otro. Mientras que la estimación, simplemente yo estoy en el pensamiento numérico. También puedo estimar cuando yo digo, ¿cuánto costará ese morral? Entonces más o menos estoy dando como tentativamente un precio. Eso es la estimación. Mis profes, este es simplemente reforzar, como lo dije desde el inicio, el conocimiento didáctico que ustedes ya tienen acerca de este pensamiento. Decirles también lo importante que es que trabajemos desde nuestras actividades del área de matemática, todo el área en conjunto. ¿Cómo así todo el área en conjunto? Es decir, nosotros sabemos que la matemática está compuesta pues por unos pensamientos matemáticos. Nuestros estándares básicos de competencia nos muestran 5 pensamientos. Vamos a repasarlos, que es el pensamiento numérico y sistemas numéricos,
que es el pensamiento variacional y sistemas algebraicos, que es el pensamiento geométrico espacial, que es el pensamiento métrico y sistema de medidas, y que es el pensamiento aleatorio y sistema de datos. 5 pensamientos, ¿bien? Pero las pruebas, saber qué es lo que hace. Coge esos 5 pensamientos simplemente y los resume en 3, los divide en 3, que es lo que las pruebas evalúan. Entra el pensamiento numérico variacional, entra el pensamiento geométrico métrico y entra el pensamiento aleatorio y sistema de datos, que es lo que nosotros podemos decir que es la parte estadística. Bien, esos pensamientos no es bueno que lo trabajemos aisladamente. Yo puedo diseñarme, yo puedo buscar actividades, puedo orientar actividades donde yo pueda incluir esos 3 pensamientos. Yo puedo diseñarme una situación didáctica. Por ejemplo, la huerta escolar. La huerta escolar pienso yo que es como la orientación o es la práctica, es la actividad que nos muestra más estos pensamientos. Yo puedo decir, y creo, ¿no?, que se va más para nuestro contexto, ya que nosotros estamos en la zona rural. Yo le puedo dar al niño una franja de terreno en su espacio y le puedo decir, bueno, vamos a sembrar repollo o vamos a sembrar mazorca, pero queremos que la distancia que haya de una planta a la otra sea de 20 palmos. Entonces, que el niño pueda llegar y tomar esa medición, ¿ya? Para poder mirar cuál es la distancia que va a haber de un repollo a otro. Bien, miremos ahora de qué otra manera se ven los pensamientos. Por ejemplo, si vamos a seguir con la idea del proyecto escolar, el numérico variacional. Le decimos al niño, listo, vamos a plantar repollo. Ya. Pero eso sí, hay una condición. Vamos a registrar todo lo que veamos nosotros en ese proceso. Vamos a hacerle seguimiento a esa plantica desde que yo la planto, desde que yo la siembro, a ver. Y el proceso entra todo, desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Entonces el niño puede decir, ¿cómo así? Y la profe le puede decir, sí, yo quiero que usted me escriba todo. Plantó la semilla, ¿qué día lo plantó? Desde que el niño comienza a decir, día 0, planté mi semillita, allí está, eso ya es un registro importante para él y allí estoy haciendo y estoy aplicando pensamiento, sistema de datos, ¿ya? Porque él lo puede y yo en su medida le puedo ir indicando a él ese registro, cómo lo puedo llevar en una tabla, en una representación tabular, o también cómo lo puedo llevar en una representación gráfica, que él pueda de pronto hacer sus punticos a medida que vaya viendo el cambio de las plantas y yo pueda ir marcando como una línea que me vaya fijando, me vaya mostrando ese crecimiento. ¿De qué otra manera puedo manejar de pronto el pensamiento geométrico en la transformación que va a tener la planta? Que lo va a tener. ¿Sí? El día 0 lo planté, pero como yo le voy a hacer seguimiento, entonces vamos a ver a los 15 días, el día 15, qué tanto ha germinado esa semilla, qué tanto ha crecido esa plantita. Entonces, hago medición porque lo puedo medir, puedo darle al niño que él utilice un instrumento de medida, sea convencional o sea no convencional, y que él vaya registrando. Es que al día 15 la planta ha crecido, digamos, algo 3 centímetros. ¿Ya? O sea, aquí ya depende mucho de nosotros como profes, cuáles van a ser esas orientaciones o cuáles van a ser esas indicaciones para que el niño vaya haciendo ese seguimiento, ¿sí? ¿Qué instrumento de medida vamos a manejar? ¿Qué unidad de medida vamos a utilizar? Y así sucesivamente. Podemos llevar al niño a plantearle preguntas que se responda como, ¿le ves cambio a la planta? ¿Sí? O a lo que él haya sembrado allí. ¿Cuánto ha crecido? ¿Sí? ¿Hay cambios? Sí, ha crecido más hojitas, de pronto el color se ha intensificado un poco más, entonces que el niño vaya escribiendo. Ese proceso de variación está el pensamiento variacional, entonces mire cómo está inmerso allí el pensamiento numérico variacional, el pensamiento geométrico y el pensamiento sistema de datos. Yo puedo manejar dentro de ese pensamiento sistema de datos variables. Y les voy a decir cómo. Miren cómo yo les decía ahora, en esa representación tabular manejamos
los días que van transcurriendo con la altura de la planta. Y que también puedo tomar qué tanto varía, no de un día a otro, qué tanto ha crecido. Pero también puedo manejar otra variable que puede ser, por ejemplo, producto, sea mazorca, sea repollo, con precio, ¿ya? Por decir algo, 2 mazorcas tienen un precio de 3.000 pesos. Entonces, que el niño vaya descubriendo una mazorca, ¿cuánto cuesta? 4 mazorcas, ¿cuánto cuesta? Y así el mismo niño va deduciendo cuál es esa expresión matemática o cuál es ese algoritmo matemático que lo va a llevar, a encontrarlo más rápido y de pronto más fácil. Bien, mis profes, el pensamiento métrico es muy importante y está dado en todo nuestro contexto. No lo alejemos desde nuestra planeación, desde nuestro currículo, y tratemos siempre de integrar los pensamientos matemáticos. Y recordemos también que dentro de esos pensamientos matemáticos que he nombrado, encontramos también unas competencias, que es la competencia de comunicación, la competencia de razonamiento y la competencia de resolución de problemas. Los que de pronto observamos la STS anterior, que fue la teoría de las situaciones didácticas, miren que nos hablaban mucho de la situación didáctica, ¿sí? De diseñarnos una situación didáctica, una situación adidáctica, donde yo pueda integrar todos estos componentes y sobre todo pues la competencia de razonamiento y resolución de problemas. Dentro de la ciencia de matemática encontramos también las habilidades matemáticas, como en todos, y dentro de esas habilidades matemáticas encontramos la estimación, encontramos el cálculo, encontramos la creatividad, encontramos la operación, el operar, porque tampoco podemos alejarnos de esa parte algorítmica. Y también tener muy en cuenta que desde nuestros estándares básicos de competencia, de las mallas de aprendizaje, está muy marcado este aprendizaje, que es el pensamiento métrico, y que nuestras pruebas saber nos lo evalúan, nuestras pruebas saber nos lo preguntan. Entonces, llevemos al niño siempre que se ubique en esto, que haga procesos de medición, vuelvo y les digo, para que puedan medir, encontrar la medida, desde transición. Ahora viene mi compañera, la especialista en educación inicial, que nos va a orientar un poco más cuáles son esas actividades o cuáles son esos procesos que se viven o que podemos de pronto hacer con nuestros niños de educación inicial. Muchas gracias.